hablarles acerca de un momento histórico en la Biblia muy importante. I'm going to speak to you on a very historical moment in Scripture. Imagínense que les voy a hablar de David. Imagine if I talk to you about David. Pero en ese momento él todavía no era el rey de Israel. But at this point, he still wasn't the king of Israel. Era un fiel servidor de su suegro Saúl. He was a faithful servant to Saul. Pero de repente a Saúl le da rabia But del éxito de David. all of a sudden, Saul is very jealous of his Y success. se levanta a perseguirlo. And he goes against him. Lo quería matar. He wanted to kill him. David huye por su vida. He flees for his life. Pero la Biblia dice But Scripture tells us que él arma un ejército that he builds up an army conocido como el ejército de los valientes de David. known as the mighty ones of David. Y vivían en una ciudad llamada Siclac. And they lived in a city called Siklag. Repita conmigo, diga Siclac. Say it again, Siklag. Vamos, por favor, diga Siclac. Come on, say it. Ahí vivía David And this is where he lived con su ejército. with his army. Las cosas para él no estaban bien. Things weren't good for him. Pero cuando llega nuevamente a su ciudad, But when he comes back to his city, se encuentra que una banda de saqueadores he finds this band of, se llevaron a las esposas, they had taken the women, a los hijos, the children, todo lo que tenían, and everything they had. y además And beyond that, quemaron toda la ciudad. they burned the city. Y en ese momento, And in that moment, de eso in es that, de lo que hoy le voy a predicar. that's what I'm going to talk to you ¿Está about. listo para escuchar la historia? Are you ready to hear the story? Levante la mano derecha y gríteme amén. Lift it up and say amen. Déseme de vuelta con el que está a su lado. Turn around and tell the person next to you. Mírelo a los ojos donde le salen las lagañas. Look at them. Y dígale, no me vas a distraer. Don't distract me. Ahora vuélvalo a mirar. Look at them again. Y dígale, te doy permiso I'll give you permission de que saliendo de aquí that when we leave here, me invites a comer. you take me out to eat. Come on, somebody. Vamos a la Biblia. Let's go to Scripture. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 6 al 9, lo siguiente. 1 Samuel 30, follow along in English. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en su Dios. Verso siguiente. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Avancen por favor. Y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Verso 9, de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Amén y amén. Como usted puede observar en esta historia, As you can see in this story, estamos viendo que a David we are seeing David. las cosas se le pusieron peor que antes. Things got worse than before. ¿Está conmigo? Are you with me? Su vida estaba mal, His life was in jeopardy. pero ahora todo empeoró. But now things were worse. Su propio ejército His own lo army quería matar a él. wanted to kill him too. Así que inspirados en este relato bíblico, So inspired in this le biblical voy a dar una history, palabra que Dios me dio para usted. I'm going to give you a word that God gave Y to esa me. palabra está titulada de la siguiente manera: And it is titled the following. cuando todo se pone en tu contra. When everything comes against you. Repeat with me. Repite conmigo. Come on. 1, 2, 3. Dale. ¿Qué hacer What do you do cuando la vida when life parece que se ensaña contra ti? seems like it's all up against you? ¿Qué hacer What do you do cuando lo que parecía ir más o menos when things seem to be going along? ahora se pone peor? Now it's worse. La Biblia lo enseña. Scripture Y teaches cuando us. usted salga por esa puerta, And so when you leave here today, usted sabrá you will know que aún en medio de su prueba, that even in the midst of your que trial, aún en medio de su desierto, even in the midst of your desert, algo grande something great Dios hará contigo. God will do with you. Grítame amén. Come on, shout amen to that. Entonces, algunas personas se preguntan y dicen, ¿por qué Dios permite cosas malas? So some people say, well, why does God allow bad things? Traje una frase para afirmar este principio. And I brought you a phrase to Y es esta. mark the principle. Caminar en el plan de Dios
no evitará que algunos momentos te lleven al límite. Dios forja el carácter bajo presión. To walk in God's will doesn't mean it won't take you to the edge. God Otra forges vez. your character. Caminar en el plan de Dios To walk in God's purpose no evitará que algunos momentos te lleven al límite. doesn't keep you from going to your limits. Dios forja el carácter bajo God presión. forms your character under pressure. Pero la Biblia lo dice mejor que yo. But Scripture says it better than me. Mire Proverbios 24:10. Proverbs 24:10 follow. Dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Otra vez. Please in English. Sure. If you give in to your problems, there is a lack of character. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. La mejor forma de entenderlo So the best way to understand this es leyéndolo al revés. is to read it in reverse. Quien no se rinde ante un problema If you don't give in to a problem, muestra fuerza. then you demonstrate Y carácter. strength in your character. Si todo se puso en tu contra, If everything is against you, hoy es el día de pararte firme today is a day to y stand firm decirle al mundo, and tell the world, mi fuerza my strength es Cristo. is Christ Mi Jesus. fuerza My strength es Cristo. is Christ Mi Jesus. fuerza My strength es Cristo. is Christ Grítame. Jesus. Y entonces quiero mostrarte So I wanna cuatro show you cosas 4 things. en esta palabra que David hizo. 4 things David did. Lo primero es esto: cuando todo se pone en tu contra, When everything comes against you, primero encuentra fortaleza en el Señor. find strength in the Lord. Repítalo conmigo. Repeat it. Encuentra fortaleza en el Señor. Find strength in the Lord. Vamos a leer el versículo 6, por favor. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron de hablar acerca de apedrearlo, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Yes, but David found strength in the Lord his God. Escucha esto. Listen. El concepto de la fortaleza era muy distinto para los salmistas que para nosotros. So this concept of strength was different for psalmists than for us. Para nosotros fortaleza For us, strength son unas fuerzas internas is internal strength, o externas or perhaps que external, nos animan, that will encourage us. pero para ellos era algo diferente. But for them, it was different. Cuando ellos usaban la palabra fortaleza, When they used the word strength, literalmente literally, estaban hablando de una edificación. they were speaking of an edifice, a building. Los pastores de esta casa son puertorriqueños. We are Puerto Rican, Y hace unas semanas estuve predicando en Puerto Rico. and he was preaching in Puerto Rico a week ago. Hacen una comida espectacular. They do amazing food. Se me nota, ¿verdad? Pero lo que más me gustó de San Juan But what I loved in San Juan fue el viejo San Juan. was Old San Juan. Y habían unas edificaciones, And there were these amazing buildings, unos fuertes, strong buildings, unas murallas. some fortresses, walls. Eso. Eso es una fortaleza. That is strength. David dijo, When David said, Dios es mi fortaleza. the Lord is my strength, Quiero que me escuches. I want you to hear me. Cuando todo se pone difícil When everything gets difficult y tú decides correr a Dios, and you decide to run to God, estás entrando a un lugar you are entering into a en place donde el enemigo, where the enemy, antes de destruirte a ti, before he can destroy you, tendrá que destruir la he would fortaleza. have to destroy the fortress. A ti te pueden dañar, He could try to mess you up, pero a Dios nadie lo daña. but he can't do that to God. Él es mi He fortaleza. is my strength. Levanta la mano derecha. Lift up your hands Repite and conmigo. repeat with me. Dios es mi The fortaleza. Lord is my strength. El problema es So the problem is que Dios es la fortaleza de muchos, that God is the strength of many, pero no quieren venir a la iglesia. but they don't want to come to church. Dios es la fortaleza de The nosotros, Lord is my strength, pero en el carro, but in my car, en lugar de escuchar a Karen Espinosa, instead of listening to Karen ponen a Espinosa, Shakira. put Shakira. ¿Cómo vas a hallar fortaleza en Dios How will you find strength in God si no has aprendido a correr a su presencia? if you haven't learned to run to His Si presence? para ti es más importante If it's more lo important for que te you, produce dinero whatever produces que lo money, que te produce vida. than what produces life. Hoy tenemos gente Today we have que people no se congrega fielmente that they won't come to church porque faithfully están muy ocupados. because they're too busy.
Pero te quiero decir algo. But I want to tell you something. Cuando Dios es tu fortaleza, When God is your strength, Él se vuelve lo primero para ti. He turns into the first thing for Y you. por eso llegas a su casa. And this is why you come to Porque His Él es house. tu fortaleza. Because He is your strength. Aunque estás cansado Even though you're tired, de una semana difícil, a tough week, corres a su you presencia. run to His presence. Porque Él es tu fortaleza. Because He is your strength. Levante la mano si usted lo ha sentido alguna vez. Lift up your hand if at Que one venía point triste, you have felt a sad day. cansado, You're tired. afligido, You're afflicted. desanimado. You're feeling Pero al discouraged. entrar por las puertas del Señor, But when you enter into the house of the una Lord, palabra te levantó. you receive a word that lifted you up. Una adoración te A conectó. worship that connected you. Eso, mi querido hermano, That, my dear brothers and eso es sisters, hacer that de Dios tu is fortaleza. to make God your Alguien fortress. dígame amén si me está entendiendo, por favor. Salmos 46:1 dice en la Reina Valera lo siguiente: Psalm 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio Yes. en las tribulaciones. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ahora quiero leerle el mismo verso en la traducción al lenguaje actual. Y dice así: New Living Dios Translation. es como un castillo que brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Alguien puede tomar la palabra del Señor. Come on, you grab that word. Usted puede repetir lo que un hombre diga y no va a pasar nada. You can repeat it. Pero si repite la palabra del Señor, If you repeat the puede word, pasar todo. everything can pass. Otra vez, póngame el versículo. Say it again. Dice: Dios, nuestro Dios es como un castillo He is like a castle, que nos brinda protección. and He gives us protection. Dios siempre nos ayuda Always helps cuando us. estamos en problemas. When we're in problems. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por Amen. favor. Ahora, no solamente debemos correr a Dios, que es nuestra fortaleza. Not only should we run to Him as our strength, Hay algo más que David hizo. there is something more that Y el David did. segundo punto es este: The second is this: orar y buscar la voluntad de Dios. to pray and seek the will of God. Cuando todo se pone en contra, When everything comes against you, tenemos que aprender a orar. we must learn to pray. Pero escuche esto: But listen, debemos buscar la voluntad de we should Dios. seek the will of God. Pregúnteme por qué esto es So importante. ask me why. Pregúnteme con machismo. Come on, ask. Si no me pregunta duro, no sigo. If you don't ask, no, he's gonna Porque move la on. oración Because prayer te ayuda was gonna help you a clarificar to clarify tu angustiadamente your en los anguish momentos difíciles. in the most difficult times. Solo quien ha pasado por momentos difíciles People who have gone through difficulties, logra entender only those lo know valioso que es how valuable it is tener paz. to have peace. La Biblia dice que David ve que sus soldados lo quieren matar. David saw that his soldiers wanted to kill him. Entre las personas que se fueron estaban sus esposas y sus hijos. And among the people that left were his wife and his children. Era una crisis terrible. It was a huge crisis. David era un hombre de guerra. But David was a man of war. Era un gran soldado. He was a great soldier. Tenía muchas batallas, He had many battles, muchas victorias. many victories. ¿Qué era lo obvio? What was obvious? ¿Ir a rescatarlos? ¿Sí o no? Rescue them? Yes or no? Respóndame. Claro que sí. Of course. Pero cuando una persona es espiritual, But when someone is spiritual, no camina por intuición, they don't walk by intuition. camina por oración. They walk by prayer. Lo voy a volver a repetir. I'm going to say it again. Cuando una persona es espiritual, When someone is no spiritual, camina por intuición, you don't walk by intuition. camina por oración. You walk by prayer. La intuición Intuition es lo que a mí me parece. is whatever I feel like. La oración But prayer, es lo que Dios quiere que haga. it's what God wants me to do. Por eso David ora And so this is why David y prayed. le dice: Señor, And he says, Lord, ¿debo ir a rescatarlos? should I go rescue them? ¿Los voy a encontrar? Will I find them? Y Dios responde. And God answered him. Levante la mano derecha Lift up your right y hand diga conmigo: and say, Dios va a responder God will respond si aprendo a buscarlo. if I learn to seek him. Pero vuelvo al mismo problema. But we go back to the same problem. Nuestra generación Our no sabe generation, orar. we do not know how to pray. Repito, nuestra generación no sabe orar. Our generation does not know how to pray. Y aquí le quiero regalar otra frase. And I want to gift you with another phrase. La oración persistente
le da paz a la mente atribulada. Persistent prayer will give peace to the Que- troubled mind. Repeat with me, brother. Hermano, Que Dios te dé un árbol de servilletas, let God give porque you todo lo que siembres, a tree of napkins. eso recogerás. That is what you will reap. Whatever you reap, you will sow. Poderosísimo. La oración persistente Persistent le prayer da paz a la mente atribulada. will bring peace to a troubled mind. Imagina esto. Imagine this. Piensa en que tu mente, en el peor momento de tu vida, Think about your mind in the worst moment of your life. es como una ciudad capital, It's like a capital city, pero no aquí, but not here, en tu país. in your country. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Colombians. Lots. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Los bendecimos, yo les amo también. We bless you. We love you all. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? ¿Cuántos hondureños? Yeah. Nicaragüenses. ¿Alguna otra nacionalidad aquí? ¡Cubanos! ¡Venezuela! Nuestra tierra es bella. Pero, ¿qué? Dominicanos. Nuestros países son bellos. All of our countries are beautiful. Pero ¿qué pasa si se dañan todos los semáforos en una hora de mucho tráfico? But what happened if the traffic lights go out at high time? It's of that. Very good. Y no pasa nadie. No one's getting through. Se vuelve un caos. It is going to be chaos. Todos necesitan ir, Everybody needs to get through, pero no funciona, no avanza nada. but nothing will advance. Nothing works. Mírame a los ojos. Look, Lo mismo pasa the same thing en happens tu mente atribulada. in your mind when it's troubled. Tienes muchos planes, You have many plans, pero but todo colapsa everything collapses. y no sabes qué es lo que debes hacer. And you don't know what to do next. Si debes irte Should I go o debes quedarte. or should I stay? Si debes pagar Should I pay o no debes pagar. or not pay? Si debes orar para que se vaya If I pray so they leave o debes orar para que vuelva. or pray for them to Si return? debes renunciar Should I o quit seguir trabajando. or should I keep working? Si te divorcias Should I get o divorced sigues luchando. or should I keep ¿Alguien struggling? me entiende? Does somebody get it? Aquí viene el poder. Here comes the power. La oración Prayer arregla los semáforos. fixes the traffic lights. Te da paz. Peace. Y ahí es donde todo empieza a funcionar There is what everything poco a begins to work, poco little en by las little, manos de Dios. in the hands of God. Se lo voy a decir con la Biblia. I'm going to show you in scripture. Isaías 26:3. Isaiah 26:3. Léalo conmigo. Tú guardarás en completa paz Yes. aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dígame amén, por Say favor. amen to that. Perfect peace. Les voy a contar una historia I'm going to tell you a story. de algo que me pasó hace unos días. Something that happened a few days ago. Yo tengo una camioneta, un auto, I have my car, my troca. my truck. Pero en estos días fui a visitar a mi mamá. So I went to visit my mom, Era un día difícil para mí, and it was a tough day for me porque el domingo siguiente, because the following Sunday, este día era sábado, it was Saturday. el domingo So on Sunday, yo tenía que predicar en mi iglesia. I had to preach in my church. Y cuando yo predico en mi iglesia, And when I preach in my church, grabo dos prédicas distintas. I have two different preachings. No es fácil, It's not easy porque cuando preparo la palabra, because when I prepare the word, toda mi mente all my mind está funcionando en pro de la palabra. is going into the word. Lo que Dios me dijo que dijera, Whatever God told me to say, lo que el Señor me permitió escribir, what God allowed me to write. y sé que gran parte depende And I know that a big part of it no de lo depends que yo escribí, on what I read, or sino what de I lo que el wrote, Espíritu Santo va a decir. but rather what the Holy Spirit is going to Eso say. pasa con una prédica. So that happens with one preaching. Ahora imagínese con dos. So imagine with two. Era terrible. It was terrible. Yo estaba
pensando mucho. I was thinking constantly. Y de repente mi hermano me llamó And all of a sudden my brother calls. y me dijo, Juan, ¿quieres venir a celebrar el cumpleaños de mi niño? You say, Juan, do you want to come? We're going to celebrate my son's birthday. Yo le dije, yes. And I said, sure. Eso me iba a servir para despejarme un poco. That was going to help me be distracted for a little bit. Mi plan era ir a la reunión So my plan was I'd go to the y party luego regresar a la casa and come back home para seguir estudiando so I can keep doing my study, lo que debía predicar. what I was going to preach. Fui allá And so I went, y de repente mi camioneta and all of a sudden my truck no prendió, won't turn on. no prendía. It wouldn't turn on. Is the bottom, Okay. no K. No prendía. Y entonces a mí se me ocurrió So it occurred to me, que de pronto se había dañado la batería must be the battery. y mandé a pedir una batería nueva. And so I went and got a new one. Llegó el muchacho y la puso. Here comes the guy with the battery, put it in, Todo está listo. everything's set. Me siento, I sit down, no prendía. still didn't turn on. Y entonces me angustié And so I became anguished porque tenía que irme para la casa a estudiar las predicaciones. because I had to go home to study my preaching. Llamé a mi seguro I called my y insurance. ellos me dijeron, te vamos a mandar un experto en eso. And they tell us, we're going to send an expert. A los minutos llegó un joven en una moto, A young man comes on a motorcycle, sacó un aparato, takes out this lo device, conectó connects it. y me dijo, hunde el botón. He says, press the button. Yo me senté, I hundí el sat botón, down. no prendía. Still wouldn't turn on. Y él me dijo, no hay nada que hacer. And he said, well, there's nothing more I can do. Yo le dije, ¿tú no eras un experto? He said, I thought you were an expert, Y me dijo, sí, pero Yes. en poner esta maquinita. but just with the machine. Entonces tuve que llamar a la aseguradora otra So I vez. called insurance again. Porque la camioneta estaba estacionada en la calle, The truck was parked on the street, muy cerca de un andén. very close to Muy cerca de un andén, Andén. una plataforma A de curb. concreto ahí, a grande. concrete curb. Y estaba la dirección hacia allá, And the wheel was turned to the curb. bloqueada. It was blocked there. Y la camioneta And so my truck automática, automatically bloqueada. was blocked. Después llega el señor de una grúa, So here comes the tow truck. una hora después. An hour later, No sé cómo lo hizo, pero subió la grúa a la camioneta. I don't know how he did it, but he got the truck up on the tow truck. Y yo me angustié porque era sábado. And I was so upset because it was Saturday. El domingo no me iban a atender. Sunday, they weren't going to take care of it. El lunes yo no podía sacar mi carro. Monday, I wasn't going to be able to get my car. Mi caos creció. And so my chaos just increased. Y al final llegué a mi casa como a la 1:30 de la mañana. I got to my house about 1:30 in the morning, Cansado. exhausted. Y en ese momento solo pude hacer una oración. And in that moment, all I could do was pray. Y le dije, Señor, mañana debo predicar. And I said, Lord, you know I have to preach tomorrow. No pude estudiar la I palabra. could not study the word. Y ahí fue donde Dios me habló. And this is where God spoke to me. Y me dijo, yo sé hacer He said, I know que how to te do quedes completamente quieto for you to be completely para que still aprendas a depender de mí. so that you can learn to depend on me. El que va a hablar mañana no eres tú. You're not going to speak tomorrow. El que va a hablar mañana soy yo. The one who's going to speak tomorrow is me. Duérmete, Go to sleep, descansa rest, y ve a predicar. and go preach. Al otro día, So the next day, la palabra estuvo poderosa. the word was powerful, Y Dios me demostró and God showed me que la oración no siempre cambia las cosas, that prayer doesn't always change things, pero sí siempre te cambia a ti. but it always does change us. Alguien tiene que decirme amén si me está Someone has got to entendiendo. say amen to that. Si va a aplaudir a Dios, hágale con Come fuerza. on, give him your best praise. Lo más poderoso de la oración The most mighty part of prayer es aprender a renunciar a mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios. is to learn to give in to my will, to give in to God's will. En medio de tus problemas tú tienes 1000 planes So in your problems, you got 1,000 plans, o tal vez solo uno, or maybe only one. pero siempre anticipa esta frase. But you always got to come up with this phrase: Señor, esto es lo que yo quiero. Lord, this is what I want. Señor, esto es lo que necesito, Lord, this is what I need. pero que se haga tu voluntad But let it be your y will no la mía. and not mine.
Señor, esta es mi fecha. Lord, this is the date. Señor, esta es mi necesidad. Lord, this is my need. Pero que no se haga mi voluntad, But let it not be my sino will, que se haga la tuya. but rather your will. Cuando caminas en la voluntad de When you Dios, walk in the will of God, vas a salir del peor desierto. you will leave the worst desert, No en tus planes, not on your plans, sino en los planes del Señor. but rather in the plans of Si God. alguien lo cree, dígame amén, Come on, por if you favor. believe it, give him praise. Oración. Ahora ya no le voy a decir lo que usted sabe. No, I'm not going to tell you what you already know. Ahora quiero que me responda lo que solo usted sabe. I want you to answer with what you Yo know. sé que usted sabe que la oración es poderosa. I know you know prayer's Esto powerful. no es nada sorprendente. That's nothing surprising. Respóndame mirándome a los ojos. But look at me in the eye. ¿Cuánto tiempo oró usted esta mañana? How much did you pray this morning? Porque nuestro problema no es el conocimiento, Because our problem isn't knowledge. es la indisciplina para buscar a Dios. It is the discipline to seek Tenemos God. tiempo para nuestras redes. We have time for our Tenemos socials, tiempo para nuestro trabajo, time for our work, pero no tenemos tiempo para orar. but we don't have time to pray. Imagínate lo que sucedería Imagine what would happen si mañana mientras vas a tu trabajo if tomorrow on your way to work, pones en tu auto música instrumental you put instrumental music in the y car, mientras vas manejando and as you go driving, empiezas a hablar con Dios, begin to speak with God, no con tu celular, not with yourself, con Dios, with God. y le dices: pongo este día en tus manos, And you say, I put this day before you, te Lord. entrego mis necesidades a ti. I surrender my needs to you. Nuestro problema no es que no tengamos tiempo para orar. Our problem is we don't have time to, Nuestro that we don't have problema es time que to pray. estamos muy distraídos. Our problem is we're too distracted. Y la distracción, And distraction repita conmigo, la distracción arruina la devoción. ruins devotion. Si quieres crecer en la oración, If you want to grow in prayer, necesitarás vencer las distracciones. you will need to overcome your Alguien dígame distractions. amén si me está entendiendo. Come on, say amen if you're getting it. Alabe a Jesús si lo quiere hacer con ese aplauso, Amen. por favor. Entonces le he enseñado que cuando todo se pone en contra debemos hacer dos cosas. When everything comes against you, we should do two things. Lo primero, encontrar fortaleza en el Señor. The first thing is find our strength in Lo Christ. segundo, The second orar is to y pray buscar la voluntad de Dios. and seek God's will. ¿Está listo para lo tercero? Are you ready for the third? Bien, vamos a leerlo. Tercero, continúa con tu asignación. Continue with your assignment. Repítalo conmigo fuerte. Uno, dos, Repeat tres. it. Continue your assignment. Continúa con tu asignación. Continue with your assignment. Vamos a la Biblia, versículo 9 al 12 del libro de Samuel. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. Míreme aquí. Look at me. La Biblia dice Scripture tells us que David ora para pedir dirección de Dios. that David asked for Dios direction, le responde and God y answered. le dice: ve, And he tells him, go. te voy a ayudar, I'm going to help you. los vas a rescatar, You will rescue them. todo lo vas a recuperar. You're going to recover everything. David continúa con la asignación. David continues his ¿Por assignment. qué esto es importante? Why is this important? Porque cuando todo se pone mal, Because when everything gets bad, lo que mucha gente se le viene a su mente what many people come to mind, es: no sigo más, I'm going to give up. lo suelto todo, I'm going to let it all go. esto no es para mí. This is not for me. Yo no sé para quién es esta palabra, I don't know who this word is pero la for, voy a soltar. but I'm going to release it. Continúa con tu asignación. Continue your assignment. Mírame a los ojos. Look at me. Continúa con tu Continue asignación. your assignment. Hay gente que llegó camino aquí a esta iglesia diciéndole: Señor, quiero una palabra. There were people who came here saying, Lord, Quiero I need una a word. respuesta. I need an answer. Aquí está tu respuesta. Here's your answer. Continúa con tu asignación. Continue your assignment. Alguien tiene que decirme amén si Someone me has está to say entendiendo. amen to that. Continúa con tu asignación. Continue your assignment. Ahora, continuar tiene sus agravantes. Continue has its troubles. Y yo encuentro 2 en la historia de David. And I find 2 in David's story. Pregúnteme cuáles son. Ask me. No, pregúnteme con más chisme. Ask me like you really want to know. 2.
Two. El primero The first, es este. La Biblia dice Scripture tells us que el ejército de David that his army estaba formado por 600 hombres. was 600 men. Pero cuando llegaron al arroyo de Besor, But when they came to the brook, de los 600, from those 600, 200 no 200 fueron. didn't go. ¿Está conmigo? Are you with me? De los 600, From 600, 200 no fueron. 200 didn't go. O sea, pasó de 600 So he went from a 600 400 soldados. to 400 soldiers. Mírame a los ojos. Look, Cuando decides seguir, when you en la decide to voluntad de continue Dios, in God's will, hay gente que no seguirá contigo. there will be people who won't follow you. Lo vuelvo a repetir. I'll say it again. Cuando decides continuar, When you decide to continue, cuando decides obedecer a Dios, when you decide to obey God, hay personas que dicen no sigo contigo. there will people who say, I'm not going with you. Y yo experimenté esto And he de experienced that forma literal. in a literal way. Hace muchos años, Many years ago, mi pastor me mandó a pastorear una iglesia pequeña de nuestra iglesia. my pastor sent me to nuestro shepherd ministerio. a smaller church. Era un campus en nuestra ciudad. It was a campus in our city. Y yo fui a pastorear esta iglesia porque la iglesia estaba en emergencia. And so I went to pastor when they were in an emergent time. Había sido golpeada por una crisis. It had been hurt in a crisis. Y en mi mente yo tenía una misión. So in my mind, I had a mission. La misión era que las personas que estaban The mission was the people that were there fueran cuidadas would be cared for y no se fueran. and that they wouldn't leave. Pero mi segunda misión But my second mission era que todos los que se habían ido were the ones who had left regresaran a su iglesia. would come back to their church. Pregúnteme qué pasó. So ask me what happened. ¿Me puedo bajar? Vamos para abajo. Pregúnteme qué pasó. Ask me what happened. Con machisme. Cuando yo llegué, When I got there, hubo gente que se fue. there were people that left. Entraban, They would come in, miraban al jovencito predicando, they'd look at that young boy preaching, daban media vuelta y se iban. they'd do a half turn and they were Y a out. mí me generó frustración. And that caused frustration for Porque me. yo decía, ¿para qué me mandaste aquí And I said, well, why did you send si me la here gente se va a ir? if people are going to keep leaving? Yo no era el pastor de este lugar. I wasn't the pastor Porque here. si yo fuera el pastor, Because if I was the la pastor, gente no se iría. people wouldn't have left. Si yo fuera un buen predicador, If I was a good preacher, ellos se quedarían. they would have stayed. Pero se estaban yendo. But they were leaving. Y aprendí un principio poderoso. And I learned a powerful Dele un principle. codazo al que tiene al lado. Give that elbow to the Y person dígale next to you esto. and tell Si them, algunos se van if some leave y Dios se queda, and God stays, Él traerá He will a bring los que sí son. the ones who are to stay. Lo vuelvo a repetir. I'll say it again. Si algunos se van, If some leave, pero Dios se queda, but God stays, Él hará lo que ha prometido He hacer will do what He's con los promised que to se do queden. with you. Yo no sé a quién le estoy hablando, I don't know who I'm speaking pero to, sé que a alguien Dios le está but I hablando. know God is speaking. Reconcíliate con el principio. Reconcile with the principle. Obedecer a Dios Obey God. implica renunciar a personas. That implies to give up on others. Porque nuestro plan sería que al hacer la voluntad de Dios todos sigan con nosotros. Because our plan thinks that whenever we Pero do no God's will, todos. everyone comes with us. No todos seguirán con nosotros. Not everyone. Not everyone. Hay gente que se va a quedar atrás. There are people who are going to stay behind. ¿Recuerda que le dije que eran dos cosas? Remember I told you there were two Le things. estoy debiendo la segunda. I owe you the second. Se la voy a pagar. I'm going to pay now. Ellos reciben la instrucción de Dios They receive instruction from God, y Dios le dice, ve. and God says, go. Era una tarea difícil. It was a tough assignment. Piensen esto. Think on this. No habían cámaras. There were no cameras. No habían sistemas de rastreo. There were no systems of Eran surveillance. 3 días de ventaja. It was 3 days in adventure. ¿Dónde encuentras a unos ladrones que se robaron lo tuyo después de 3 días? Where can you find 3 thieves after 3 days that Era stole your difícil. stuff? It's tough. Porque salir de las crisis Because to leave a crisis, demanda planes difíciles. it causes you to have difficult plans. Salir del peor momento de tu vida To leave the most difficult moment of your life, demandará rutas difíciles. it's going to demand a tough route. Pero alguien tiene que escucharme aquí. But someone needs to hear me. Dios le dijo lo que iba a hacer, God was telling him what he would pero do. en el camino But along the le way, mostró cómo lo iba a he hacer. demonstrated how they would do Otra it. vez, Dios le dijo lo que iba a hacer, God told him what he would do. pero en el camino But along the le way, mostró cómo lo iba a he hacer. demonstrated how it would happen. Cuando David se fue de Siclac, So when David left Ziklag, lo último que se le pasó por la the cabeza last thing that crossed his mind era que se iba a encontrar
a un egipcio. that he would find an Egyptian. Y que ese egipcio And that Egyptian sabía dónde estaba el ejército. knew where this army was. Su tarea no era entender el plan. His assignment wasn't to understand the Su plan. tarea era obedecer a His Dios. assignment was to obey Y God. conforme obedeció a Dios, And because he obeyed, Dios le mostró el plan. God demonstrated Mírame the a plan los to ojos him. y escucha lo que te Look voy a at me decir. and listen, No tienes que entender el plan. you don't have to understand the plan. Obedece a Dios. You need to Y obey Dios God. te va a mostrar el plan. God will show you the plan. Alguien dígame amén. Someone say amen to that. ¿Está listo para esto? Se lo voy a volver a repetir. Levante la mano derecha I'm a todo going to el say it mundo. again. Lift up your Y hands. diga conmigo, continuaré con mi I will asignación. continue my assignment. Fuerte diga, continuaré con mi I will asignación. continue my assignment. ¿Cómo se continúa con la asignación? How can you continue your assignment? Reconciliándome con dos principios. Reconciling with two No principles. todos seguirán a mi lado. Not everyone's going to be by my side. Y Dios me va a mostrar el plan en la medida que yo avance. And God will show me the plan as I advance. Levante la mano derecha y dígale, Lift up your gracias hand. por responderme, Say Señor. thank you, Lord, for Gracias answering por me. hablarme. Thank you for speaking to me, Lord. Ahora he llegado al cuarto y último principio de esta palabra. I've come to my fourth and last principle from this Pero word. necesito recapitular. But I need to review. La razón es que si no repito, me da angustia porque tengo espíritu de profesor. If I don't review, then I get troubled because I'm La a teacher. prédica de hoy se llama Today's preaching is Cuando todo se pone en tu contra. when everything comes against Y le you. dije que teníamos que hacer 4 cosas. And I told you we had to do 4 things. ¿Cuál fue la primera? What was the first? Si usted no escribe, se le olvida. If you don't write it down, you're going to forget. Find Otra strength vez. in the Lord. ¿Cuál fue la primera? What was the first? Find strength in the Lord. En ese punto le enseñé In that point, I que taught you debemos aprender a correr a la that presencia we de have to learn Dios. to run to His presence. ¿Qué me acerca a Dios? What draws me to Y God ahí mantenerme. and maintain there. Lo segundo que te enseñé The second thing we es taught que debemos orar para buscar la voluntad de Dios. is that we need to pray to seek God's will. Y ahí fue donde te dije que la oración te da paz. And this is where I told you peace comes Solo en with la prayer. medida que aprendas a permanecer en ella. You need to learn to remain in that. No es una oración, It is not just a es prayer. una vida de oración. It is a life of prayer. No es una súplica, It's not one supplication. es una vida de It is súplica. a life of supplication. Por eso en tu problema This is why in your problem, estás orando más. you are praying more. Y algunos aquí, And some here, la única opción que tienen the only option you have es orar. is to pray. Te tengo buenas noticias. So I've got good news for you. Dios está en ese asunto. God is in the issue. Lo tercero que te expliqué The third thing that was explained es que debemos continuar con nuestra is that asignación. we must continue our assignment. Y en este punto te dije 2 cosas. And in this point, I told you 2 Y things. es que no todos van a estar contigo, Not everyone will be with you, pero Dios te va a mostrar el plan. but God will show you the plan. Es más, le voy a regalar una frase para que la guarde. And I'm going to give you another phrase so you can keep it. En el proceso de avanzar, In the process of no advancement, todos estarán dispuestos a continuar contigo, not everyone's willing to go with you, pero el Señor proveerá todo lo que te haga falta. but God will provide everything that ¿Cuántos you toman need. esa palabra y dicen amén, Yes, por how many favor? grab hold of that word? Ahora déjeme pasar al último principio. And this is the last principle. Aquí es donde necesito al hermano del piano que me ayude. Porque si tengo pianista significa que ya voy a acabar. Yes, if the piano player starts, that Ya. means he's going to end. Y acuérdese que ustedes tienen una cita para ir a comer. And remember, you guys have plans to go out to eat after. Así que escuche esto, por favor. Cuarto y último. Fourth and last point. No guardes resentimiento en el corazón. Don't keep resentment in your heart. Otra vez. Again, No guardes resentimiento en el corazón. do not keep resentment in your heart. Cuando yo leí esta historia bíblica, When I read this story, esta palabra tocó mi corazón. this part touched my heart Porque fue como el postre después de una rica cena. because it was like a yummy dessert after a O good como meal. dicen en mi país, And in my country, we say la cereza del pastel. the cherry on top. Wow. Repeat. Wow, the cherry on top. 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 Señor, ayúdame a hablar inglés. Mire la historia. So look at the story. El versículo 21 al 24 cuenta lo siguiente. Verse 21 through 34. Follow. Luego David regresó al arroyo de Besor
y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denles a sus esposas y a sus hijos y que se vayan. Verso 23. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Y quién les hará caso cuando hablen así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que se vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. Amén. Qué corazón. What a heart. Míreme aquí. Yo sé que el punto pasado, I know in the last point, ese donde le dije que continúe con la asignación, when I told you continue with your assignment, ese donde le advertí que usted va a tener que seguir solo, this is where I warned you you're going to have to go alone sometimes. que no todos seguirán a tu lado, Not everyone will follow you. que Dios te va a mostrar el plan. That God would show you the plan. Algunos los llenó de esperanza Some of you that filled you with hope. porque dijeron frases como: yo no necesito a esta persona, Maybe you said, oh, I don't need that person. que se vaya el que se tenga Let him que go. ir, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Even though my mother and my father may abandon me, con todo me recogerá el Señor. God will lift me up. Y se sienten tan empoderados And you feel so empowered que hasta llegaron a creer that you even thought you que cuando believed Dios los levante, that when God lifts you up, va a humillar a sus enemigos. He will humble your enemies. Te tengo una mala noticia. But I've got bad news. Dios no te bendice para que humilles a los que te humillaron. God is not going to bless you so you can humble Dios te those who humbled bendice you. para que seas de bendición a todos, He blesses you so you can bless others, incluso a los que te abandonaron. including those who abandoned you. David va y pelea, David goes and fights. recupera todo, He recoups everything. viene con las He familias, comes with the families. viene con el botín He comes with all y of se the winnings. encuentra a los 200 que lo habían abandonado. And he finds the 200 that Y had left dice la him. palabra And the word of God que tells los him saluda con alegría. that he greets them with joy. Cuando su corazón está lleno de resentimiento, When your heart is full of resentment, usted no podrá salir de su crisis, you can't leave your crisis. porque los corazones resentidos Because when you have a resentful heart, están esperando que Dios los promueva. you're waiting God to promote you. Para los que un día no creyeron en usted, For the one who didn't believe in you, digan: wow, so that people could say, wow, me equivoqué, I was mistaken. qué tremendo. So amazing. Eso no es de Dios, That doesn't come from God. porque Dios no te levanta Because God won't lift you up para que te robes la gloria. so that you could steal the glory. Dios te levanta God lifts you up para Él so that He tomar la gloria. can take the glory. Por eso tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. This is why we need to learn to guard our heart. Le voy a regalar otra frase. I'm going to give you another phrase. Devolver mal al que hizo mal es venganza. To give wrong to those who wronged you is revenge. Devolver bien al que te hizo mal But to give good to those who did es bad una to you buena forma de parecerte a Jesús. is a good way to look like Jesus. Y aquí está la clave. And here is the key. Tú no eres cristiano You're not a Christian para humillar a tus enemigos. to humble your enemies. Tú no eres cristiano You're not a Christian para humillar a tus adversarios. to humble your Tú eres adversaries. cristiano You're a para Christian mostrarle al mundo to demonstrate to the que world Jesús vive en tu that corazón. Jesus lives in your heart. Alguien me está escuchando. Is someone getting it? Y yo sé que hay gente que te ha hecho pasar muy mal, And I know there's people who've wronged you, pero quiero soltar una palabra sobre tu vida en esta tarde. but I want to release a word over you Si today. alguien la quiere recibir, If levante la someone mano wants to receive it, lift up their y hand escuche lo que en el nombre de Jesús voy a soltar. and listen in the name of Jesus. Cuando Dios te levante, When God lifts you up, cuando Dios borre tu llanto, when God cuando erases your Dios pain borre la tristeza and He erases your que había en sadness tu corazón, that is in your heart, tu sano corazón your healed heart no va a destilar resentimiento, will not keep resentment, sino que va a destilar paz, but rather it will give peace, perdón,
forgiveness, amor. love, Y les vas a decir, and it will tell you, de lo que Dios me ha dado, from what God has given me, yo voy a compartir también. I will share it with you. Porque fui llamado a ser luz Because I was called to be en light medio de las in the tinieblas. midst of darkness. Dime amén si Come lo on, crees. say amen to that. Iglesia, el resentimiento es una de las cosas más fáciles de albergar en la vida. Resentment is one of the quickest things we come in life. Las personas resentidas son muy fáciles de encontrar. You can find them very easily, people who are resentful. Reconoces su cambio de actitud. You notice their attitude shift. No hablan, They don't speak. toman distancia, They distance themselves. te bloquean de WhatsApp, They block you on your socials. te dejan de seguir, They stop following you. te eliminan de su lista de friends They eliminate you from the friends list. y te hacen sentir And they make you feel que no quieren nada contigo. that they don't want anything with you. ¿Y sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Que el resentido se carga por cualquier cosa. The person who is resentful gets charged by anything. ¿Conoce a alguien así? Do you know anyone like that? ¿Ha visto alguna vez a una criatura así? Have you seen anybody like Y that? usted dice, pastor, tengo que tener cuidado porque es mi esposo. No se le puede ni medio hablar porque, ay, You got to be careful. It could be your spouse. You can't even se barely talk to him. enrosca. Oh, it gets all upset. O algunos pobres hombres sufridos les toca al revés. Es la esposa. Griten amén, muchachos. It's the wife. Dale paz a tu siervo, Señor, por favor. La gente resentida People who are resentful, hace infeliz they make others los buenos momentos. unfaithful or La unhappy. gente resentida People who are resentful arruina las más grandes bendiciones. ruin the best blessings. Mírame a los ojos. Look at me in the eye. Tú que has sido bendecido por Dios. You that have been blessed by God. Tú que llegaste a este país You that you came to this country pasando momentos difíciles. going through a tough time. Pero ahora has visto la bendición de Dios. But now you've seen the blessing of God. Quizá tienes allá afuera un buen auto para irte para tu casa. Maybe you've got a nice car waiting for you out there. Quizá tienes una linda casa donde llegar. Maybe you've got a beautiful home to go to. Posiblemente es tuya Possibly yours. o tal vez la estás rentando. Or maybe you're renting it. Pero es tu lugar. But it's your place. ¿Sabes a qué saben tus bendiciones con tu corazón resentido? You know what your blessings taste like with a Mírame a los resentful ojos. heart? No saben a nada. They're tasteless. Y algunas personas no se han dado cuenta And some people haven't even noticed que lo que les está complicando la vida that which they think is complicating their no life. son los problemas que están afuera, It's not the outside problems, sino el resentimiento but rather the resentment que es el esclavo adentro. that is anchored inside. Y por eso tengo que decirte algo And más. so this is why I have to tell you one more thing. El resentimiento alimenta tu orgullo, pero seca tu espiritualidad. Resentment will feed your pride, but it will dry up your spirit. ¿Ha visto usted esa gente que se mofa de ser muy espiritual? Have you seen those people who make fun of being too spiritual? Tengo 34 años de cristiano. I have 34 years as a Christian. Me bauticé en mi país. I was baptized in my country. Me bauticé en este país. I got baptized here Me too. bauticé en el Jordán. I was baptized in the Jordan. Hablo en lenguas. I speak in tongues. Sano enfermos. I heal the sick. Reprendo espíritus. I rebuke the demons. Me he leído la Biblia 14 veces. I've read the Bible 14 times over. Y tengo años de experiencia en el ministerio. And I have so many years of experience in Pero ministry. son unos resentidos. But they are resentful people. Mírame a los ojos. Look at me. No creo en tu espiritualidad. I don't believe in your spirituality. Porque la gente espiritual Because people who are spiritual es gente humilde. are humble people. La gente espiritual Spiritual people se enoja, get upset, pero cuando se calma, but when they calm down, arregla el problema. they'll fix the problem. La gente espiritual Spiritual se people pone triste, do get sad, pero su tristeza es pasajera. but their sadness La passes. gente espiritual, Spiritual people, cuando no le gusta algo de alguien, when they don't like something of someone else, busca ese alguien they'll find that y person se lo dice con amor and they'll tell them y with se lo love dice con claridad and they'll tell them y clearly arregla el problema and they'll fix the problem porque es madura. because they are mature. Recuerde que la Biblia dice: Remember that scripture says Dios da gracia a los humildes, God gives grace to the humble, pero a los altivos los
He distanced Mira himself de from the lejos. prideful. Tú puedes conocer a Dios, You can know God. pero si eres un soberbio, si eres un soberbio, If you are too haughty, no estás cerca de Él. you're not close to Him. Porque cuando el corazón es humilde, Because when the heart is humble, Dios se acerca. God draws near. Y hoy quiero decirte, So today I want to tell you, el peor momento de tu vida, the worst moment in your life, ese que hoy estás viviendo, quizá is it the one you're living today perhaps? va a pasar. It will pass. Amen. It will pass. It will pass. Va a pasar. It will pass. Va a pasar. It will pass. Va a pasar. It will pass. Y cuando termine, And when it ends, que tu bendición más grande no sea recuperar lo que perdiste, your greatest blessing is not to recover what you lost, sino salir de la prueba but rather to leave the trial un poquito más parecido a Jesús. looking a little bit more like Jesus. Hermanos, ¿no será que todo este desierto que algunos llegó a golpearlos Perhaps this desert that came to bring you down es una gran oportunidad para desarrollar el carácter de Cristo en tu is a vida? great opportunity to develop the character of Jesus in your Y life? recordarte que ser cristiano es mucho más que venir a la iglesia, To remind you that being a Christian is much more than coming to church. cantar canciones, Sing songs, dar tus donaciones. give your donations, your ¿No será offerings. que ser cristiano se trata de participar del sufrimiento de Cristo, como Pablo lo enseñó? Being a Christian is passing in the sufferings of Cuando Jesus, just like Paul taught. cuando le dijo a la golpeada iglesia de los colosenses, When he told the church of Colossians, cada vez que ustedes sufren, every time you suffer, participan del sufrimiento de Cristo. you participate in the suffering with Christ. Y así como participamos del sufrimiento de Cristo, And the same way we pass through his sufferings, también participaremos de su we gloria. will also participate in his glory. Amada iglesia, Beloved church, yo no sé si me estás entendiendo, pero I don't know if you're getting it, quiero que atesores esto en tu corazón. but I want you to treasure this in your heart. Todo se trata de Cristo, It's all about Jesus, no de nosotros, not about us. es de Cristo. It's about Jesus. Yo voy a terminar con un versículo bello, I'm going to end with a beautiful verse bellísimo, que dice lo siguiente. Salmos 27, versículo 4 al 6. Psalm 27:4 through Una 6. cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Levante la mano y repita esto: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas. Alguien dígame un amén si toma esta palabra, por favor. Este adorador llamado David This worshiper called David, escribió este bello salmo en un momento muy difícil, he wrote this beautiful psalm in a difficult time, pero él sabía que milagrosamente, but he knew that miraculously, cuando adoramos a Dios, when we worship God, aún en los momentos difíciles, even in our difficult times, Él nos va a proteger, he will protect us. Él nos va a ayudar. He will help us. Quiero regalarle esta última frase, guárdela en su corazón, I'm going to give you this last phrase. compártasela a sus amigos. Guard it in your heart. Share it with Si your hay algo que friends. quiero que nunca olvide de esta noche, Something that you do not forget es esto: is this. el día malo pasará, The tough time will pass. la tormenta pasará, The storm will pass. pero te quedarás con lo que Dios te enseñó But you will stay with what y God taught con you los milagros que hizo, and with the miracles that he did. porque entendiste Because you que understood tu mejor opción that your best option era correr a sus was to brazos. run to his arms. Alguien que alabe a Jesús, Someone por who can favor. give God praise. Ponte sobre tus pies, por favor. On your feet.
Levántate de tu asiento. Yo estoy completamente seguro I am completely sure que la palabra que usted escuchó hace un ratito that the word you have received era la palabra que el Señor quería que su siervo predicara hoy aquí. was the word that God wanted his servant to preach Por today. eso no me cabe la menor duda So this is why I have no doubt que entre nosotros hay personas that among us there are those que de las 4 cosas, that from those 4 things, al menos Dios les habló en una. perhaps God spoke to you at least in 1. Hay otros a los que les habló en 2. Perhaps he spoke to you on 2. Hay otros en los que les habló en 3. Others with 3. Y hay otros que están tan llevados And there are others that are so taken que les habló en todas. and he spoke to you on all 4. Y quiero decirte algo. And I want to tell you something. Dios te va a ayudar. God is going to help you. Solo haz lo que hoy la palabra te ha enseñado. Just do what God is teaching, Porque los que siembran con lágrimas, because those who con sow alegría van a with cosechar. tears will reap Levanta with tus joy. manitos al cielo y dile: Señor, gracias por hablarme. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias por decirme que el día malo va a pasar, Dios. Gracias por enseñarme a administrarlo como lo hizo David, bendito Dios. Ahora entendemos por qué ese muchacho, en medio de sus años y su juventud, tuvo un corazón conforme al tuyo. Porque ni siquiera al ver que sus amigos, su ejército se levantó contra él, lo abandonó y lo quería matar, ni siquiera eso lo llevó a vengarse de ellos o a responderles mal con mal. Al contrario, estuvo dispuesto a mostrar bondad incluso con aquellos que no lo habían hecho. Gracias, porque en el ejemplo de este hombre aprendemos a orar, aprendemos a buscarte, aprendemos a obedecerte. Bendito Dios, mi oración es para que ayudes a cada persona que está en este lugar. Mi oración es para que levantes al que está pasando por momentos difíciles. Mi oración es para que el día malo pase y puedan ver a tu mano de poder y de respuesta. Porque así como lo dijo tu palabra, lo aplicamos. Tú nos esconderás en tu santuario. Tú nos vas a responder y tú nos vas a ayudar. Alguien tiene que decir un amén si lo cree conmigo. Y yo quiero, antes de entregar este altar, hacer una oración especial. Yes, I want to do a special prayer before I give up the part. Si hubiese alguien aquí If there's anyone here, que vino por primera vez a una if you're here for iglesia, the first time in a church, o tal vez dice: no es mi primera vez en la iglesia, maybe you say it's not my first pero time, llevo tiempo apartado but it's been a long time. I've y been hoy he distant, regresado. and today I'm back. ¿Podría levantar su mano, por favor? Can you lift up your hand where Dios you les are? bendiga, Dios les bendiga, déjeme ver su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ahí atrás, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Voy a pedir un aplauso fuerte Yes, come on, church. para ellos. Wow, qué hermoso. Alguien de los que está aquí necesita una oración porque está pasándola muy mal en este momento. If you need prayer because you're Hay going alguien through a aquí que tough dice: time, pastor, las cosas no están bien en este momento. Tengo Say un problema de things aren't going salud, un problema familiar. maybe a problem with your health, with your Estoy family. en el mismísimo día malo, pastor. I'm going through my worst Todo moment. eso que usted ahorita predicó, Dios habló a mi corazón. God spoke to my life. ¿Hay alguien así aquí? Is that you? Salga de su asiento y venga a este altar que voy a orar por usted. Quiero que escuche lo que le voy a decir. I want you to listen to what I'm going to tell you. Lo más importante ahora The most important thing right now no es lo que nosotros podamos hacer, is not what we can do, porque simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. because we're just instruments in the hands of the Aquí Lord. el protagonista es el Espíritu Santo. The one who is really in charge is the Holy Spirit. Así que no se desenfoque. So don't lose focus of that. La adoradora que usted vio adorar ahorita hace un rato, que está aquí con nosotros, The worshiper that we had here y este before us, servidor, and the brother, solo somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo. we are just instruments in the hands of the Holy Así que Spirit. quite su mirada de nosotros So take your eyes off of us, y ahí donde está, and right where you are, usted va a levantarle sus manitos al Espíritu lift Santo up your hands to the Holy y le va a Spirit, decir: Espíritu Santo, and you're going to say, Holy Spirit, por favor ayúdame. please help me. Te necesito más que nunca, I Espíritu need you Santo. more than ever. Vamos, abre tu boca y dile: Come on, solo tú puedes sanar, use your words. solo tú puedes libertar. Only you can heal.
Solo tú puedes perdonar. Only you can forgive. Solo tú puedes restaurar esta Only you familia. can restore my Vamos, family. abre tu boca, órale a él, Come on. órale a él. Pray Dile, to solo him. tú, Espíritu Santo, Pray to solo him. tú. No es el hombre, no es la ciencia, It's not man, it is not es tu science, poder. it is your No es power. una cirugía, no es un It is not medicamento, es el surgery or poder de medicine. Dios. It is the power of God. Es la mano sobrenatural. It is the Oh, supernatural hand of God. es su poder, iglesia. Abre tu It is His boca. power. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Holy Spirit. Espíritu Santo, por favor. Espíritu Santo, por favor. Te lo suplico, Espíritu Santo, porque grandes cosas haces con los corazones que tienen fe. Espíritu Santo, hoy la iglesia clama, hoy Tampa clama. Espíritu Santo, reprendo toda enfermedad, reprendo todo espíritu de muerte y declaro que grandes cosas Dios hará, Dios hará, y el momento difícil pasará y la tormenta pasará, porque el Dios que llamó es el Dios que responde, y hoy lo adoramos, y hoy lo adoramos, y hoy lo adoramos. Abre tu boca, iglesia. Familias serán restauradas, vidas serán restauradas. Aliento de Dios sobre cada vida, en el nombre de Jesús. Hoy te lo ruego, papá, llena cada vida y cada corazón, Espíritu Santo. Estamos delante de tu presencia porque reconocemos que no hay otro, que no hay nadie que pueda hacer lo que tú has prometido hacer. Declaro que toda depresión abandona los cuerpos, toda ansiedad se va de los cuerpos y vuelve la paz de Dios y vuelve la fortaleza de Dios, porque tú eres nuestra plenitud, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra vida. Es la primera vez que subimos en nuestro canal una predicación con traducción en tiempo real. Fue un tiempo maravilloso en la iglesia Tampa Bay, allá en Estados Unidos. Y todo lo que vivimos en esta noche, en esta tarde de bendición, decidimos compartirlo con ustedes. Espero que esta palabra te haya edificado y te haya bendecido. Si tienes amigos, familiares que tal vez no hablen español y puedan aprender a partir de este mensaje, pues compárteles la palabra del Señor también. ¿Qué te parece si hacemos una declaración de fe ahí en los comentarios? Escribe esto, por favor. Aunque todo se ponga en contra, Dios tiene un plan. Otra vez, aunque todo se ponga en contra, Dios tiene un plan. Y hemos aprendido hoy a través de esta palabra cómo trabaja Dios. ¿Qué hacer? Encontrar nuestra fortaleza en el Señor, aprender a orar buscando su voluntad. También aprendimos que debemos continuar con nuestra asignación, aunque eso represente de que algunas personas se queden atrás y también que Dios no nos muestre todo al principio, pero sí durante el proceso. Y finalmente, yo espero que este último punto haya sido igual de revelador como lo fue para mí cuando Dios me dio esta palabra, y es: nunca guardes resentimiento en tu corazón. Tal vez hoy estás mal, pero cuando todo cambie, nunca uses tus bendiciones para hacerle daño a quien un día te hizo daño a ti. Al contrario, fuimos llamados a ser bendecidos para bendecir, y declaro que esa será tu historia. Como siempre, lo invito, puede escribirnos desde dónde está viendo este mensaje, esta palabra, qué horas son en el momento justo que estás viendo este video. Y como siempre, si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Si este mensaje puede bendecir a alguien, compártaselo. Y desde aquí le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Que la gracia del Señor esté contigo y con tu familia siempre. Hace ya un tiempo, más de un año, empecé a presentar unos dolores estomacales fuertísimos, unos dolores insoportables. Yo estaba trabajando en la iglesia, vine aquí como era habitual y de repente me agarró un dolor que no me dejaba enderezarme, era un dolor insoportable. Rápidamente se me pasó, pero después volvió otra vez a ser un poco más agudo. Luego iba manejando en el carro y fue tan desesperante que tuve que irme al médico. Cuando llegué a la clínica, me empezaron a hacer estudios, empezaron a hacer exámenes y encontraron que habían varias afectaciones en mi cuerpo. Tenía hígado graso, además unas complicaciones de tipo de gastritis. En fin, para resumirles el cuento, el pastor Juan Pablo estaba comiendo tan mal y tan mal que ahora su cuerpo le estaba pasando factura.
Luego de esa problemática me dijeron: usted sí o sí tiene que cambiar sus hábitos alimenticios si es que quiere mejorar su salud. Ese dolor y ese malestar me motivó a cambiar y decidí cambiar. Desde ese momento empecé a suspender varias comidas que frecuentemente yo comía antes de eso. Además dejé las gaseosas y tomé la decisión de meterme al gimnasio. Fui a hacer ejercicio para compensar un poco y ayudarle un poco a mi cuerpo. Desde ese momento y hasta ahora, aunque no ha sido siempre, puedo decirles que empecé algo y hasta el momento lo he podido seguir haciendo. Hay muchas cosas en la vida en donde generalmente en momentos de crisis, de preocupación, de ansiedad, de emoción, de alegría, tomamos la decisión de hacer. Sin embargo, aunque empezamos cosas, no las terminamos. Quisiera que por favor piense en la pregunta que le voy a hacer. ¿Dónde estaría usted hoy si hubiera terminado todo lo que en algún momento en su vida decidió empezar? ¿Dónde estaría usted hoy si no hubiera aplazado, postergado o detenido buenas decisiones que tomaste en el pasado? El gran problema de muchos de nosotros no es tomar decisiones importantes. El gran problema es que no las mantenemos. Y mientras que no mantengamos las buenas decisiones, entonces no tendremos cambios relevantes. Alguien tiene que escribir eso. Si no mantengo buenas decisiones, nunca tendré cambios relevantes. Permítame por favor llevarlo a la palabra de hoy, y con esto le voy a dar el título de esta enseñanza. Pero leamos lo que dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 8. Eclesiastés capítulo 7 versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Eclesiastés 7:8. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Y titulé la enseñanza de hoy de la siguiente manera. Le va a aparecer el título en la pantalla de la prédica de hoy: no dejes cosas pendientes. Hoy vamos a aprender por qué es tan importante en la vida terminar lo que empezamos. ¿Por qué es tan importante en la vida no postergar? En la medida que te acostumbres a aplazar y a postergar, entonces caerás en fracasos en tu vida. Muchos de nosotros nos hemos topado con situaciones en donde encontramos la salida, encontramos la solución, encontramos la respuesta y empezamos emocionados, pero de repente ciertas cosas nos llevan a desistir y entonces dejamos cosas pendientes. Estaba orando en mi devocional esta semana y escribí toda la mañana el miércoles mientras hacía esta enseñanza, y encontré tres cosas, tres enemigos de una persona que tiene un proyecto determinado o una buena decisión. Voy a pedirle que por favor tome nota. Usted que está aquí en la iglesia, a usted que está en casa, o si no tiene donde tomar nota, escriba en la transmisión que ahí le queda. Voy a enseñarle las tres cosas, los tres enemigos de alguien que termina dejando finalmente cosas pendientes. Y los titulé las tres D. ¿Puede repetirlo conmigo por favor? Levante la mano derecha todo el mundo de esta manera. Diga las tres. Fuerte, vamos, diga las tres Ds. Las tres Ds. Vamos con la primera, ¿están listos? Primera D, escríbala por favor: el desánimo. Primera D, desánimo. Quiero que tenga toda su atención puesta en lo que hoy le voy a enseñar. La gente toma buenas decisiones, empieza a hacer cosas buenas, pero desiste porque se desaniman. ¿Qué es el desánimo, pastor? Escuche esto. Desanimarse es perder la motivación. Desanimarse es perder la alegría. Desanimarse es perder las ganas de hacer algo bueno. ¿Y por qué? Porque no recibimos o no obtenemos los resultados que esperamos. Decimos cosas como: pastor, es que yo empecé a ponerme juicioso. Tomé la decisión de lavar la loza, de barrer, de recoger el desorden en mi pieza, y mi mamá, en vez de aplaudirme, más cantaletea.
Entonces no me valoran. Por lo tanto, ¿para qué sigo haciendo algo bueno si no están remunerando, no están celebrando, no están agradeciendo lo que yo estoy haciendo? El desánimo también llega cuando usted, ya se lo decía, siente que no lo valoran, o por más de que usted hace muchas cosas, nadie lo nota. Entonces nos desanimamos. Decimos, ¿para qué seguirlo haciendo si nadie está prestándole atención? Nadie. Cuando algo hago malo, ahí sí. Pero cuando hago algo bueno, nadie lo hace. Pero quiero que escuche esto. La Biblia nos habla de dos grandes personajes que pasaron por desánimo. Y estos personajes de los que le voy a hablar, entre otras cosas, son personajes supremamente relevantes. De hecho, tan relevantes son que Apocalipsis capítulo 11 nos deja dar entrevisos que muy posiblemente son esos dos hombres de los que le voy a hablar. Uno se llamaba Moisés y el otro se llamaba Elías. Muy importantes para la historia bíblica, tan importantes. Uno era conocido como el profeta del fuego, Elías, y Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Súper importantes. Ahora, ¿por qué le voy a hablar de ellos dos? Porque en el relato bíblico me encuentro con que estos hombres también vivieron el desánimo. Dice la palabra del Señor, déjeme hablarle de Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 10, no le voy a pedir que lo lea, pero quiero que crea lo que el pastor le va a contar. Y si no le cree, léalo para que lo verifique. En ese capítulo nos cuenta de que el profeta Elías se enfrentó con el rey Acab. El rey Acab se había casado con una mujer oriunda de la tierra de Sarepta, una mujer pagana llamada Jezabel. Esta reina pagana había torcido el corazón de los hijos de Dios y había transformado israelitas en sacerdotes de un dios pagano llamado Baal. Ahora, Elías se enfrenta a todos estos profetas, les pide que se encuentren en un monte, hacen un sacrificio cada uno, parten un toro en pedazos, levantan un altar donde poner el toro y dice, vamos a hacer algo. El que le prenda fuego a ese altar, ese será el Dios verdadero. Para los paganos era muy fácil porque Baal, entre otras cosas, era conocido como el Dios del fuego. Así que si era el Dios de fuego, pues tenía que enviar fuego. Todos conocemos la historia, o al menos la gran mayoría sabemos de que los profetas, por más de que se desgastan, el Dios pagano jamás responde. Era evidente que no iba a pasar. Elías, muerto de la risa y luego de burlarse de ellos, le dice, ahora es mi turno. Manda que mojen el sacrificio, que lo llenen de agua, y una vez está mojado, ora al Dios del cielo, el cual evidentemente responde con fuego. El sacrificio se quema, las piedras se queman, y entonces Elías se levanta en medio de una gran victoria diciéndoles, mi Dios es el verdadero Dios. Diga conmigo, victoria. Vamos, grítelo, diga, victoria. Dios lo había respaldado. Pero rápidamente la esposa del rey, Jezabel, lo manda a amenazar y le dice, que me muera yo si tú no estás muerto en los próximos días. Cuando Elías escucha esa noticia, se llena de desánimo. Es más, ¿sabían ustedes que es un cuadro de depresión en la Biblia? Elías se encierra en una cueva. Dice la Biblia que no quería comer y aún deseaba su muerte. Pero ¿cómo me estás hablando de un hombre que acaba de ver el respaldo, la victoria de Dios, el favor de Dios, y ahora está desanimado? ¿Por qué? Porque aunque hizo cosas buenas, nadie te garantiza que una victoria precede a otra victoria. Tú puedes hacer cosas grandes en la vida y sin embargo podrían venir momentos difíciles, pero Dios es tan precioso que se encuentra con Elías y le dice, yo quiero que recuerdes que lo más importante no fue la amenaza de Jezabel, sino que yo estoy contigo. Pero déjeme rápidamente migrar al segundo, Moisés. La Biblia dice que Dios, luego de convencerlo frente a la zarza,
le dice: ve y preséntate delante de Faraón. Moisés no quería, estaba asustado, tenía miedo, no se sentía competente para hacerlo. Y es que no daba para menos. Era un hebreo criado como egipcio, y una vez se volvió egipcio, mató a un soldado egipcio y lo echaron de Egipto porque lo querían matar. No era ni hebreo ni tampoco era Egipto. Ahora vivía en Madián y tampoco era madianita. Estaba en la inmunda, hasta le cuidaba las ovejas al suegro. Oiga, dígame si usted no estaría igual de preocupado. No tengo una nacionalidad, tampoco tengo otra, ahora tengo suegro y estoy en la inmunda. Y ahí en ese momento Dios lo escoge. Le dice: vas a presentarte delante de Faraón y te voy a usar a ti para liberar a todo el pueblo. Moisés rápidamente le saca argumentos y excusas a Dios, pero Dios lo convence. Cuando él acepta ir, luego de decirle que él no sabía hablar, Dios le dice: ok, te voy a dejar ir con tu hermano, y tu hermano va a hablar en vez de ti. Tú simplemente te paras al lado de Aarón. Ahí llegaba Moisés con la vara y Aarón al lado, Moisés callado, y el que hablaba era el hermano. Y Dios le dijo: voy a hacer que Faraón te vea a ti como un Dios, y tu hermano va a hablar por ti. Trato hecho. Moisés aceptó el trato y se fue. Primer día ante la corte de Faraón. Míreme a los ojos por favor y escuche esto. Tenía el respaldo de Dios, tenía la promesa de Dios, tenía la herramienta humana que era su hermano para hacerlo. Todo estaba listo para que las cosas se le dieran. Y cuando se presenta delante de Faraón, ¿qué le dice Faraón? ¿Usted está loco? Me hace el favor y se larga de mi presencia, porque el pueblo no se va. Y es más, por su atrevimiento les voy a incrementar el trabajo a ellos. Moisés va y ora y le dice: Señor, y entonces me dijiste que ibas a estar conmigo, me dijiste que fuera, que me presentara como tú, y las cosas me salieron mal. Quiero que escuche esto por favor, porque cuando veo la historia de Moisés, algo que me impacta profundamente en la vida es que las buenas decisiones, tomar una buena decisión, no significa que el camino sea fácil, o que el camino sea un camino ligero, o que el camino no tenga obstáculos. Nos están preparando para tomar la mejor decisión de nuestra vida y que no hayan problemas. Quiero que me escuches con atención y me mires a los ojos. Puedes tomar la mejor decisión del mundo y te vas a encontrar en el camino con obstáculos. Moisés se encontró con la negativa de Faraón. No una vez, muchas veces Faraón le dijo: no, no, no y no. Pero si tomé la buena decisión, ¿por qué se me cierran las puertas? Porque la negatividad de Faraón estaba formando el carácter de Moisés. Cada vez que Faraón le decía no, algo Moisés aprendía. Aprendía a ser paciente, aprendía a ser persistente, aprendía a insistir en lo que Dios lo había llamado a hacer. Aprendía que aunque era difícil, él tenía que confiar plenamente en Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que en la última plaga, cuando Moisés se presenta delante de Faraón, Faraón le dice: lárgate de mi presencia, no te quiero volver a ver nunca. ¿Y sabe quién respondió? No Aarón, Moisés. Y le dice: no se preocupe, que nunca lo volveré a ver. Y el acto seguido fue la muerte del ejército de Faraón en la mar. El mismo cobarde ahora era un valiente. Cada negatividad en el proceso de Moisés le enseñó que tenía que ser más fuerte. Yo quiero que entiendas algo en la vida. Podrás meterte en decisiones acertadas, pero si se te empiezan a cerrar las puertas, la solución no es esconderte en una cueva. La solución es levantarte y volverlo a intentar. El desánimo se vence volviendo a intentarlo. Alguien tiene que gritar mi amén si me está entendiendo. Pero cuando sueltas las cosas, no solucionas nada. Hay gente que cree que el desánimo se resuelve dejando las cosas pendientes. A ver, dime, ¿cómo resolviste el problema? Me desanimé de buscar de Dios, ya no vuelvo a la iglesia. Dime, ¿qué solucionaste? Nada. Al contrario, estás peor que al principio. Me desanimé, pastor, de seguir haciendo ejercicio. ¿Qué solucionaste? Nada. Mírate y verás, tiene barriguita de buñuelo. Porque desistir no resuelve. La solución es decir:
voy a volverlo a intentar. Yo veo un Moisés que Faraón le cerraba la puerta y ¿sabe qué hacía él? Volvía otra vez a presentarse. Le decían no y él volvía otra vez a presentarse. No se puede y él volvía otra vez a presentarse, porque Moisés no estaba concentrado en las puertas que se le estaban cerrando. Moisés estaba concentrado en la decisión correcta que había tomado de parte de Dios. Si estás seguro que lo que estás haciendo fue lo que Dios te mandó a hacer, vuelve a intentarlo, porque Dios bendice a aquellos que aprenden a persistir. Si alguien me está entendiendo, quiero que por favor levante la mano derecha y gríteme amén, porque en la persistencia están los resultados. Eclesiastés 11:4 dice: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Otra vez, ahí le va a aparecer en la pantalla. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Voy a volver a repetir el versículo. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Dicho de otra manera, el que se queda esperando que la vida esté fácil para hacer las cosas, nunca logrará nada en la vida. Aquí no se trata de a ver cuándo están las posibilidades. Aquí se trata de confiar en que lo que estoy haciendo es lo que Dios me mandó a hacer, y voy a mantenerme en esa decisión. Y aunque venga el desánimo que puede tocar la puerta, el desánimo se resuelve levantándose y volviéndolo a intentar. Ay, pastor, yo quiero realmente cuidar mucho mi salud, pero yo me descuidé. ¿Cuál es la solución? Vuelva a cuidarse. Pastor, yo antes oraba, estaba bien con Dios, servía a Dios, amaba a Dios, sentía la presencia de Dios, empezaba a orar, adoraba al Señor, me quebrantaba y ahora no lo siento. ¿Qué hago? Vuelva a orar, vuelva a intentarlo, vuelva a levantarse, coloque la alarma otra vez, lea la Biblia de nuevo. El desánimo se vence volviendo a empezar. Si alguien me está entendiendo, por favor levante la manito derecha y gríteme amén en esta noche. Pero déjeme mostrarle la segunda D enemiga de la gente que todo lo deja pendiente. La segunda D se llama desenfoque. Ya nos va a aparecer en la pantalla. Desenfoque. Segunda D, desenfoque. Los que están ahí en casa, conectados en red, en el culto virtual, escríbalo: desenfoque. Escuche bien, desenfocarse es distraerse. Es permitir que cosas, personas o situaciones logren que dejes de hacer lo correcto, logren que dejes de hacer lo que es bueno, logren que dejes de hacer lo que estabas haciendo de manera correcta. Una persona que se desenfoca, cuando empieza a hacer muchas cosas. ¿Ha escuchado usted la frase de el que mucho abarca, poco aprieta? Y eso trae desenfoque. Mientras que tú no aprendas a concentrarte en la dinámica de vida que estás, nunca podrás cumplir tus sueños y tus proyectos. Mire, hay gente que le dice que sí a todo. Siempre dicen que sí, eso trae desenfoque. Otras cosas, quiero que por favor se imagine a alguien que está ahorrando para un apartamento. ¿Está conmigo? La persona dice: voy a comprarme un apartamento, voy a ahorrar para la cuota inicial de mi apartamento por 2 años o por 1 año. Un ejemplo. Usted empieza a apartar un dinero para eso y empieza a ahorrarlo. Deme un ejemplo de cómo esa persona que está ahorrando para ese apartamento podría desenfocarse. Piénselo. Yo le voy a proponer algo. Imagínense que está ahorrando y de repente le llega a su WhatsApp una alerta de al costo que dice lo siguiente: Doña Natalia, una oferta imperdible para usted. iPhone 12 por tan solo 3.999.000 pesos. Si Natalia dice: ay, el iPhone 12 en casi 4, voy y lo compro, y saca el dinero que había destinado para su apartamento y lo compra en un iPhone 12 que no necesita. Entonces aparece algo llamado desenfoque. Comprar un iPhone 12 no es malo, pero si yo estoy en un proyecto y estoy en eso,
Desenfocarme es que permitir que entren a mi vida cosas que en este momento no deberían entrar. Gracias por ese amén pecueca que por ahí voló. ¿Me están escuchando? Hay cosas que en este momento no deberían entrar a tu vida. Hay muchachos que en el mejor momento de su vida espiritual le abren el corazón a relaciones emocionales tóxicas e indebidas. Eso se llama desenfoque. Porque no es malo enamorarse, pero es malo si tú vienes de una ruptura emocional terrible, con problemas sentimentales impresionantes y no te has sanado. Tú no te vas a sanar con una nueva relación. Tú te vas a sanar con la relación primaria, que es la relación con Dios. Si tú aprendes a estar bien con Dios, estarás listo para lo que viene. Pero a muchas personas, ¿sabe qué es lo que les ha matado su vida espiritual, sus proyectos y sus sueños? El desenfoque. Voy a meterme con Dios, están metiéndose con Dios. Y tienen un amigo que cada vez que ese muchacho aparece, se pega en una desordenada. Mire, estar enfocado es entender de que hay llamadas, hay mensajes que no debo responder. Me estoy explicando con la suficiente claridad. Estoy enfocado, necesito esto. Hay muchachos que no les está importando que sus papás con el sudor de la frente se estén gastando una millonada de pesos pagándole su carrera cada semestre. Porque aunque están invirtiendo en ese dinero, ese muchacho está desenfocado. ¿Por qué? Porque en vez de estar concentrado estudiando, está concentrado en otras cosas que no generan los réditos y los beneficios que debería tener. El desenfoque arruina tus proyectos. El desenfoque es permitir, ya se lo decía, que cosas que no deberían estar, que cosas que no se deberían hacer, que cosas que no me debería permitir lleguen a mi vida. Hay una persona que en la Biblia se desenfocó. Se llama David. La Biblia dice de David lo siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, nos cuenta que estaban en temporada de guerra. Por favor, escriba guerra. Y los que están en la iglesia, digan guerra. Fuerte, digan guerra. Vamos, más fuerte, digan guerra. Y en la temporada de guerra, los reyes salían a pelear. Lo dice la Biblia. Pero ¿sabe qué pasó con David? David no fue a la guerra, se quedó descansando en la casa. O sea, no hizo lo que debía hacer. Y entonces, en ese descanso, se fue a la terraza de su palacio. Se asomó y a lo lejos ve una mujer preciosa, desnuda, bañándose. La codicia en su corazón y finalmente orquesta todo para poder acostarse con esa mujer. Luego ella termina embarazada y para poder resolver el problema, porque el esposo de ella sí estaba en guerra, era un soldado de él. Y para poder resolver el problema termina pidiéndole al soldado que se acueste con ella a ver si le empacaba el paquete chileno, y finalmente no pudo porque era tan leal que decidió quedarse en el palacio. El desespero del desenfoque es impresionante, porque cuanto más te desenfoques, peor son las decisiones que tomas y más hondo te vas. Y al final termina resolviendo de la manera más cruel, y es mandando a matar a su propio soldado. Y una vez se desenfoca, termina perdiendo cosas valiosas en su vida. Pero no fue la primera vez. El primer libro de Crónicas termina contándonos cómo David se deja seducir por el poder. Resulta que Dios no les permitía a los reyes censar a sus soldados. Censar, vamos con la palabra censo, contabilizar, saber cuántos soldados tenía. La razón era básicamente de humildad. Si ellos en la antigüedad, los reyes, conocían su poder de acuerdo a la cantidad de unidades que tenían sus tropas, valían por eso. Si un rey tenía 500,000 soldados, wow, tiene 500,000 soldados. Si un rey tiene 300 soldados, wow, eso no es nada. ¿Cuántos se han visto la película 300? ¿Recuerdan la película 300? 300, Leonidas, el rey espartano que se va a la guerra con los persas y se aparece con 300 hombres y se encuentra en el camino otro ejército que le dice: ¿cuántos soldados traes? Y Leonidas le dice 300, y él se burla y le dice: 300 a una guerra. Y Leonidas empieza a sacar pecho de su decisión y le dice: a ver, ese que usted tiene ahí, ¿a qué se dedica? Él dice: yo soy agricultor. Y yo soy panadero. Y yo soy herrero. Y ustedes espartanos que son. Y todos gritan que son wars o soldados.
Pero finalmente en la antigüedad la gloria de los reyes era la cantidad de su ejército. Pero para evitar esa soberbia, Dios no los dejaba contar su ejército. ¿Y sabe qué hizo David? Se desenfocó y dijo: no, yo necesito saber cuántos soldados tengo. Manda a su capitana que los cuente, y una vez los cuenta, aparece uno de los peores chicharrones de David. ¿Y sabe qué lo llevó a desenfocarse? Compararse con otras personas. Eso también lo desenfoca. Porque él sí tiene y yo no tengo. Porque él está más adelante y yo estoy más atrás. No te pongas a mirar la ruta, la carrera que llevan los demás. Dios tiene una carrera contigo, un proyecto contigo, un sueño contigo. Yo no estoy escuchando los amenes del que lo cree. Dios tiene un plan contigo. Dios diseñó un tiempo contigo. No te compares con nadie. Pastor, es que él va volando, déjalo que vuele. Es que él va por allá arriba, déjalo que vaya por arriba. Que el éxito de la vida no es dónde estoy, sino con quién estoy. Y si estoy con Dios, así vaya atrás, soy un vencedor y soy un victorioso. El que lo crea, grite mi amén y tenga la bondad y aplauda al Señor con fuerza, porque nuestra victoria es tener a Dios con nosotros. No se compare, no se compare. Cuando dejas de compararte, te vuelves alguien feliz, porque sabes que Dios tiene un tiempo que diseñó contigo. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 y 2 dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. El desenfoque no necesariamente viene por grandes malas decisiones. El desenfoque también empieza por pequeñas malas decisiones. Otra vez, el desenfoque empieza por pequeñas malas decisiones. Los que manejan cámaras, creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Hemos visto cómo nuestro celular fácilmente podría desenfocarse, y un simple movimiento, toque, acercamiento podría resolver el problema. De la misma manera, hay gente que se ha desenfocado por pequeñas malas decisiones. ¿Sabes? La solución al desenfoque es quitar lo que no me está aportando valor espiritual, lo que no me está quitando valor, lo que no me está dando valor emocional, lo que no me está dando valor familiar, lo que no me está dando valor integral. Lo que me aleja de Dios se quita. Lo que me aleja de mi familia se quita. Lo que me aleja de la santidad se quita. Lo que me aleja de mi estabilidad emocional se quita. Hay gente que está tratando de enfocarse en la vida con un noviazgo tóxico. Te lo digo hoy de parte de Dios: o lo quitas o seguirás desenfocado. Ay, puedo morir de amor. No, uno no se muere de amor. Uno se muere de malas decisiones. Y a veces la decisión acertada es aprenderte a enfocar. Una vez quitas lo que te estaba dañando, viene la solución a tu vida. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido que sin quitar no hay enfoque. Otra vez, ¿quieres enfocarte? Quita lo que te aleja de Dios. Quita lo que te daña. Quita lo que te está arruinando la vida. Pastor, es que estoy durmiendo hasta tarde. Quita eso y levántate temprano. Eso es enfocarse. Deja la pereza y vuelve a estudiar. Eso es enfocarse. El enfoque llega cuando decidimos quitar de nuestra vida lo que no agrada al Señor. Si alguien me está entendiendo, quiero que por favor grite amén o escriba amén. Pero déjeme entrar a lo tercero y último. La tercera D se llama el desorden. Otra vez, el desorden. Hacemos una recapitulación, ¿les parece? 3 Ds. 3 cosas que nos llevan a dejar cosas pendientes. Lo primero se llama el desánimo. Le decía que el desánimo puede aparecer. Todos podríamos desanimarnos. Y debemos entender que aunque tomemos buenas decisiones, podrían aparecer problemas, podrían aparecer dificultades. Así que lo importante no es que viene, sino qué fue lo que decidí. Y si algo no se dio, ¿qué debo hacer?
volverlo a intentar. De eso hablamos en el primer punto. El segundo punto lo llamamos el desenfoque y fue lo que acabo de terminar. El desenfoque es cuando permitimos en nuestra vida cosas que no deberían estar. Cuando aceptamos y le damos importancia y le damos lugar a cosas que no deberían tener lugar en nuestra vida. ¿Cómo se resuelve el desenfoque? Quitando aquello a lo que le di lugar. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad hasta ahí? Por favor, dígame amén si vamos bien. Pero déjeme entrar a lo tercero y último y se llama desorden. ¿Qué es el desorden? Escuche esto. El desorden aparece cuando se va la disciplina, cuando se va la intención de hacer las cosas de manera correcta. Una persona disciplinada es una persona que hace las cosas en sus justas proporciones, en los momentos indicados, de la manera correcta. Cuando alguien decide morir al orden, morir a la disciplina, morir a las cosas hechas de manera correcta, entonces aparece el desorden. Quiero que escuche esto, por favor. A mayor orden, mayores resultados en la vida. Por favor, piense en una persona que es ordenada en su vida financiera. Entre más ordenado es, menos problemas económicos tiene. Una persona ordenada financieramente no está reportada en Datacrédito. Una persona ordenada financieramente no tiene problemas de deudas impagables. Una persona ordenada en esta área, usted se va a dar cuenta de que no tiene dificultades en la vida más que los compromisos que debe pagar y si acaso algunas situaciones extras que pudieran presentarse. Pero si es altamente desordenado, quiero que escuche esto, por favor. En aquella área en donde usted es altamente desordenado, es la misma área en donde tiene altamente problemas. Así funciona. Desorden igual a problemas. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? 1, 2, 3, diga desorden. Fuerte, diga desorden igual a problemas. Entonces, el desorden es como una bola de nieve. Empieza pequeño y empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que termina arruinando grandes cosas. Nadie se desordena de la noche a la mañana. Usted tenía una vida devocional estable, oraba todos los días, era juicioso, leía la palabra del Señor, pero todo empieza poco a poco. De repente dice, mañana